Bien, vamos con la clase 4 con el concepto de innovación. Vamos a ver las técnicas para poder llegar a la innovación y desde la introducción de lo que es el concepto de innovación. Entonces, nos vamos a preguntar qué es innovar, ¿no? ¿Qué piensan ustedes que es innovar? Ya estuvimos viendo un poco los sistemas productivos y cómo estos reflejaban la necesidad de esto de innovar para mantener la economía de las empresas. Y bueno, entonces introdujimos algunos conceptos y qué les quedó o qué imaginan ustedes que es la innovación, o sea, qué es innovar. Innovar puede ser, o sea, desde hacer algo nuevo de cero o tomar algo que ya existe y modificarlo. Bien, tomar algo de... Eh, sí, es hacer algo que tenga impacto en el mercado, ¿no? Bien, bien. Ahí lo que dijo Ponce está bien. Y Sí. Innovar es introducir nuevas novedades, es poner algo nuevo. Bien, por eso, pero el concepto de mercado Desarrollar está algo muy nuevo. bien porque yo puedo generar un invento, digamos, ¿no? Que es lo mismo que innovar. Innovar es mejorar para obtener un beneficio mayor. Bien, bien. Un rédito O sea, económico, digamos, ¿no? empresarialmente, ¿no? Ujú. Sería eso. Hay gente que sí que se dedica a innovar por el solo hecho de mejorar, pero digamos, hablando a nivel empresa, la innovación es en pos de una mejora económica, de una mejora de producción, de una mejora de calidad. Bien, perfecto, sí. Ahí está muy bien. ¿Qué más se imagina? Para no quedarse siempre en el mismo modelo, ponele, para ir cambiando Bien. los modelos. Bien, bien. Sí, Cambiar el modelo, innovar en el tema de en el generar tema un nuevo paradigma. nuestro va cambiando a medida que van saliendo los modelos de vehículos, auto, camioneta. Tiene que ir innovando si no queda fuera de carrera. Perfecto. O sea, uno mejora incrementalmente ciertas cuestiones que hacen que yo me tenga que preparar para esos nuevos modelos, digamos, ¿no? Que me traen los autos y tienen otras prestaciones. Entonces yo, en base a esas prestaciones, tengo que generar algún producto que, que adquiera esa capacidad, digamos, ¿no? Sí, una cubierta que tiene que estar a, no sé, determinado auto, tiene determinadas prestaciones de necesidad de frenado, necesidad de ¿cómo es? De fricción con el asfalto o nuevos lugares donde va a estar Eso. sometido esa cubierta, entonces tengo que encontrar innovaciones en un montón de cosas, en procesamientos. Sí, a veces Según el terreno que esté. a veces está en la visión de ver qué es lo que el usuario está necesitando en ese momento. Por ejemplo, en los Bien, autos ahora tenés los paneles touch, que te agregan el GPS, que te agregan el online, el teléfono. Es ver que el usuario tenía en el auto 70 millones de cosas y ponérselas en un solo aparato y darle la comodidad. Eso es una innovación. bien, bien. ¿Qué más decían? Recién hablaron tres juntos con el tema de las cubiertas, más asociado a ver a su proceso. Claro, el peso del vehículo, que decíamos recién, el terreno, un poco como hablamos en la clase pasada que contaba Marcelo. Todas esas son. Claro, Tenés son, que ir La pisada innovando. la pisada de la cubierta en el asfalto, con agua, sin agua. exactamente, o sea, todas esas necesidades que surgen, o sea, la necesidad de innovar, que surgen del mercado, digamos, ¿no? Que me está traccionando, digamos, ¿no? Ahí la parte de innovación en ese sentido es, mira, tengo esta necesidad, ¿cómo yo innovo para cumplir con esa necesidad? O sea, como que ahí, si bien siempre es muy, muy complejo, muy complicado, pero si ya hay una necesidad detectada, como que es un poco más fácil innovar. Ahora, hay situaciones donde yo innovo con algo
totalmente nuevo y no, ¿cómo es? Y no había nada en el mercado que se asemeje, digamos, ¿no? Y yo creo, en base a mi producto nuevo, una necesidad, ¿no? Eso es como que la parte más difícil, digamos, ¿no? O sea, Sí, como el genio ese que inventó el juguete ese, los chicos del plop ese que ujú. semeja a la burbujita. El tipo un genio. La verdad, Sí, un genio. sí, Un sí, sí, porque genio. uno Esos piensa, ya está juguetes, todo inventado, digamos, ¿no? Y claro, no, y eso innovó y es una pavada y bueno, es cuestión de tener visión, ¿no? exactamente, o sea, como que una cosa era ver, o sea, siempre es la necesidad del cliente lo que te pide, digamos, ¿no? Pero también es ver más allá, porque, por ejemplo, Ford decía, si yo, si yo no creaba esa visión, o también asociado a que surgió el motor de combustión, la parte de combustible, etcétera, es como dice, si yo hubiese escuchado al mercado, me pedían caballos más rápidos, en vez de algo totalmente distinto a ese concepto, ¿no? Entonces, como que hay dos cuestiones. Si bien es la cuestión desde una demanda hacia mejorar yo para satisfacerla, o de yo generar algo en base a conceptos tecnológicos y demás, que voy a generar después un mercado en base a esa necesidad. Voy a generar una nueva necesidad que algunos consumidores lo van a tener que adaptar, digamos, ¿no? O sea, lo van a tener que incorporar porque lo lanzo al mercado como algo innovador, como algo nuevo, como algo que mejora cierta calidad de cuestiones, lo sumerjo al mercado como algo de elite, entonces el que tenga tal cosa va a pertenecer a un estrato social, o sea, millones de cosas, digamos, ¿no? Así que, bien, más que nada por esos lados, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a lo que es el concepto de innovación, que puede ser parte de crear una tecnología y diseminarla en la sociedad. Esto que decía, yo creo la tecnología del auto, entonces lo disemino en la sociedad, entonces eso me generó como una innovación, digamos, ¿no? Es algo que lancé al mercado y se diseminó, todo el mundo adaptó ese producto, digamos, ¿no? Que puedo haber hecho, no sé, por ejemplo, se habla muchas cosas de, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no? Han, han escuchado, han leído que él generó como una parva de inventos, o sea, un montón de invenciones que para la época eran zarpado en inteligente, o sea, como que muy, muy en claro conceptos tecnológicos, pero no había asociado una tecnología para la aplicación de ellos, digamos, ¿no? Generó, no sé, uno de los que me acuerdo, tipo la hélice de un helicóptero o algo así, tenía una máquina similar para volar y bueno, después con otros conceptos nuevos, con otro tipo de materiales, con otro tema de tecnologías de control, y etcétera, etcétera, se da después la invención en su momento de un helicóptero, por ejemplo. Entonces, como que eso es lo que hace a veces de una innovación o un invento que no tiene las patas de la tecnología para poder llevarse a cabo, ¿no? Entonces, lo que veíamos de la parte del invento, más el estado de contención del invento. O sea, muchas veces es necesaria una tecnología de soporte, como yo utilizo esos mecanismos para, Diego, para poder desarrollar este producto innovador. Bien, después no posee recetas detalladas. Esto habla de, a veces se genera un nicho de mercado, entonces lanzo una tecnología nueva, un producto nuevo, un servicio nuevo y no tengo todo bien en claro, pero lo lancé, el mercado lo recibió, paga por ello, entonces todavía no generé esa receta que después con el tiempo lo voy a necesitar para poder repetir el proceso, generar estándares y demás, que eso lo hace con el tiempo, digamos, ¿no?
Después, otra de las variables es el reconocimiento del mercado, o sea, que esta innovación tenga un reconocimiento en el mercado. O sea, si el mercado es capaz de generar una demanda que está satisfecha con mi producto, bienvenido, es una innovación porque genera rédito económico, y el reconocimiento del estado del arte en productos innovadores de creatividad, digamos, algo nuevo, algo que sale de la mente de todos los seres humanos de ese momento, ¿no? Pero ahí no, profe, creo que no está compartiendo, el Uy, PDF. se ve que se quedó. Se salió antes, sí. Y Sí, cuando acepté al alumno. Gracias por. Estamos, ¿no? ahí está, ya Sí, apareció. ahí sí, sí. Bien. Bárbaro. Esto de lo que hablábamos recién, que la innovación es una acción sistemática e intencional de introducir un cambio a una novedad. O sea, puede ser intencional, de la nada creé un producto que generó una demanda, el mercado lo captó, y yo con algo que produje intencionalmente o algo nuevo que por accidental, no sé, por ejemplo, se da mucho en formulaciones químicas y demás, que probando esto con lo otro, qué sé yo, pum, saqué un producto nuevo que mirá, esto, yo estaba buscando, ¿cómo era? Buscando cobre, encontré oro, algo así, como ese dicho. Ha pasado, por ejemplo, conocí el caso de un pegamento, que se estaba haciendo un pegamento para que sea súper fuerte y demás, y no sé qué, y resulta que salió un pegamento que pega parcialmente y después con una cierta presión se despega, digamos, ¿no? Y ese fue como que, era algo como que no quería llegar a este resultado, se patentó, no sé qué, por las dudas, y después resulta que era el pegamento parecido al del post-it, por ejemplo, de que lo despego de un papelito, lo pego en otra superficie y después lo puedo despegar. Entonces se generó como algo que fue accidental, o sea, que no quería para un proceso, terminó resultando ser una aplicación en otra, en otra área, digamos, ¿no? Entonces eso generó como una innovación a partir de un error, digamos, ¿no? Y después un proceso sistémico es aquel que yo fui mejorando con el tiempo y cada vez que salgo de ahí, bueno, había un alumno nuevo. No sé por qué no me deja. Pero, ahí apareció. Mauro Pereira. Bien. Hablábamos de atender un deseo del mercado, era eso se generó una cuestión en el mercado, hay una necesidad insatisfecha, entonces, bueno, yo genero una innovación o un desarrollo y demás para poder dar con esa cualidad que necesita mi mercado, digamos, ¿no? O el producto que necesita mi mercado, o las características de mi producto. Este tema también es la posibilidad técnica de hacerlo, digamos, ¿no? O sea, si existe la posibilidad técnica de hacerlo, es cumplir con eso, digamos, ¿no? Me van a pedir, por ahí hay una demanda del mercado de decir, quiero la teletransportación. Y bueno, pero no hay una posibilidad técnica de hacer eso, digamos. Por lo menos con los conocimientos que tenemos hoy en día, digamos, ¿no? Nunca se sabe si se podrá en algún futuro, ¿no? Pero bueno, siempre nosotros tenemos que buscar la aptitud técnica para lo que queremos mejorar, digamos, ¿no? Y como todo el mundo lo mueve el tema económico, nada de un producto va a ser innovador si no resulta económicamente realizable. Si yo te puedo decir, listo, tal producto necesito que tales prestaciones, pero sale fortuna, y hoy en día, por lo menos con
en la actualidad va a ser rechazado, digamos. Probablemente en generaciones futuras se utilice o queda descartado totalmente, digamos, ¿no? Esto nunca va a ser económicamente realizable, entonces se desiste por ese método, digamos, ¿no? Hay, en esto por el momento, ustedes recuerdan el acelerador de protones que hacían en Rusia, no sé en dónde era, que era como no sé cuántos, un aro de no sé cuántos kilómetros por debajo del suelo. No sé si Sí, ahí en Europa. en Europa era, en Europa. Sí, sí. El acelerador de protones para generar tal aceleración para después generar la energía por... Sí, la antimateria que le decían. exactamente, por la ficción nuclear, la fusión, Sí, fisión, para la fisión fisión nuclear. nuclear. Nosotros la tecnología nuclear de ahora es de fusión y la que querían desarrollar es la de fisión, que es la que genera muchísimo más energía, pero es muy parecida a la teoría del Big Bang, de que todo aparece por un choque y toda esa energía se libera y se generan los planetas, el polvo y demás. Entonces, esa máquina como que tiene ese concepto de que generar energía con una fuente infinita o una fuente que yo me genere con poca energía, una energía casi súper aprovechada, que con la tecnología que hay actualmente y demás, la energía que yo gasto en generar en esa máquina, la aceleración de protones y demás, la máquina no me entrega la misma energía que la que estoy utilizando para generar eso. O sea, como que el balance es negativo. Hasta que en algún momento de la tecnología o el desarrollo, lo que sea, llega a dar que la energía que consumo, por ejemplo, de eólica, hidráulica, lo que sea, para poder hacer funcionar esa máquina, y la energía que yo obtengo sea mayor, ahí va a empezar a dar un rédito económico. Pero mientras tanto, si es negativo, por más que yo haga lo que haga, voy a consumir más energía en mover esa máquina de la que me entrega, no es económicamente viable, obviamente está en desarrollo. Por eso hay inversiones y hay estados que sostienen esas investigaciones, porque si no, no habría ningún tipo de desarrollo. Pero bueno, es como un claro ejemplo de que si no resulta económicamente realizable, va a dejar de ser, o sea, no va a ser nunca una innovación. ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Sí, Sí, sí. Bien. sí. Características de la innovación. O sea, para poder innovar es necesario siempre un mercado globalizado. O sea, un mercado globalizado tiene más individuos, por ende tiene más necesidades y por ende voy a introducir mayormente mi producto, digamos, ¿no? Y entonces va a generar un mercado más amplio que va a generar, va a consumir mi producto, digamos, ¿no? O servicio. Tengo que tener una estrategia empresaria, digamos, de cómo yo genero toda la cadena de valor con mis sistemas productivos que veíamos antes, de introducirlo en el mercado y generar ese rédito económico. Para toda esta estrategia empresaria teníamos que desarrollar cuáles son los procesos para poder desarrollar ese producto o servicio, digamos, ¿no? Para poder generarlo. Y la creatividad empresaria es de esto de la creatividad para generar algo nuevo en el mercado o para satisfacer alguna necesidad con productos que todavía no conozco y yo desarrolle como mente empresaria, ¿no? Entonces, a esta era de la creatividad, digamos, ¿no? En qué se basa para poder yo innovar, digamos, ¿no? O sea, basado en el conocimiento, digamos, ¿no? Esto es fundamentalmente el conocimiento de todas estas tecnologías que yo tengo para valerme de mi producto o servicio, cómo me adapto yo a los cambios, esto que decía, se generan nuevas
nuevos productos que yo tengo que atender con distintas necesidades o tener que tener cuestiones a evaluar para poder desarrollar cambios. Y bueno, entonces yo como empresa me tengo que adaptar a esas necesidades, digamos, ¿no? Acá un poco la frase del tamaño hoy no importa, o sea, porque está asociado a el modelo fordista, digamos, ¿no? Que yo genere mi innovación en toda la cadena de valor. O sea, si yo controlo todo el proceso productivo desde, no sé, desde los materiales hacia mi producto final, y pierdo mucho foco en las áreas de innovación, digamos, ¿no? Como si controlo todo, no permite esos cambios en los procesos, no permite cambios o desarrollo de nuevas tecnologías, porque no genero competidores. Entonces no va por ahí, sino que va mucho más a lo flexible, al factor de servicios, al factor de tercerizar cuestiones, ¿no? Entonces, flexibilizar todo para poder innovar me da mucho más herramientas, ¿no? La tecnología de la información, o sea, cómo yo manejo y proceso los datos, como veíamos en los sistemas de macrodatos y demás, cómo yo utilizo esa información, la aplico rápidamente y obtengo variabilidad para poder innovar en un montón de cosas, ¿no? Y otro asociado que fue de los últimos tiempos, y bueno, sigue en vía de desarrollo, es el tema de la robótica, ¿no? Cómo generar procesamientos sin el uso de personas en determinadas máquinas con una eficiencia mucho mayor. También esto de la tecnología y las mejoras, ahora se está tercerizando mucho. O sea, como que hay empresas que se dedican, están ahí esperando que les llueva la solicitud de otra empresa que le diga, mira, necesito mejorar mi proceso en esto. Y bueno, mandan ingenieros ahí que miran qué es lo que necesita y después hasta le desarrollan las máquinas. Exactamente, porque hoy en día, como el mercado es tan competitivo y tan flexible y tan rápido, tan demandante de tiempo, digamos, ¿no? Porque yo desarrollar un proceso nuevo y demás, si yo lo logro desarrollar en un tiempo acotado, o sea, yo tengo ese know-how de una máquina, por ejemplo, y demás, de cómo lo proceso, pero yo me tengo que dedicar a ser cubierta y de manera eficiente y que no paren las máquinas y demás. Entonces, el desarrollo de una máquina se lo dejo a una empresa que se dedique al desarrollo de máquinas, ¿viste? No es esto de que yo hago todo, yo me fabrico la máquina, fabrico los insumos. O sea, como que hoy no va eso, porque la competitividad, el tema de tiempos y demás, hay grupos que se dedican a ciertas cosas. Aparte que también evalúan el proyecto de la mejora que vos le solicitás y después como ellos crean una patente de la máquina que te inventaron, digamos, que es cierto, te inventaron una máquina, después ellos la ofrecen a otras empresas que la necesitan. Exactamente. Así que es rentable. Nosotros, de hecho, ahí en la fábrica trajeron una máquina de limpieza criogénica. Mirá. Que la desarrolló un italiano, ¿sí? Con elementos italianos, la mitad del equipo es italiano y la mitad es inglesa, ¿no? La robótica. Uh-huh. Y bueno, empezó con una empresa y después, una vez que la pulió en esa empresa, la empezó a ofrecer a otras empresas de neumáticos. O sea, es una empresa independiente que te ofrecen esa máquina. Perfecto, vos se la comprás y él te ofrece todo el servicio, la instalación, la postventa, repuesto, todo. Pero bueno, la desarrollaron ellos por pedido de una neumatiquera en Europa. Uh-huh. Y bueno, así empezó y ya tiene creo que 14 máquinas puestas en el mundo, porque tienen en México, tiene acá, después en Europa tiene otras tantas, yeah. Canadá. Sí, claro ejemplo de esto, digamos, ¿no? Bueno, me lo hicieron a pedido, lo desarrollé, me fue bien y le encontré las variantes y demás, ¿no? Y después si a una empresa le sirve, esa... Lo bueno es eso, es que él viene va puliendo la experiencia.
O sea, él, encima, bueno, el muchacho este que vino es el que la desarrolló, no el que puso el capital para... Claro. Pero él fue el que la desarrolló y es el que brinda el servicio de enseñarte cómo manejarla. Y él decía que da igual, a pesar de que él la diseñó, es como que va, la experiencia que va adquiriendo le sirve lo que adquirió acá, las fallas que encontró o las mejoras, las aplica de vuelta y viste que ahora está todo eso, todo el internet facilita todo, entonces va mejorando el programa a él y online le va agregando mejoras a los demás equipos. Está muy bueno. Sí, muy sí, bueno. sí, sí, porque eso también asocia todas las máquinas que ha hecho, algunas le impactó en su mejora, digamos, ¿no? Porque tal producto, lo que sea, o la flexibilizó o la adapta al proceso que tiene cada matiquera. Entonces, como que eso es su desarrollo también, digamos, ¿no? Desarrollo incremental en base a los usos, digamos, ¿no? O los problemas que ha tenido, modifica, como que eso le sirve para que si en otro lado hay otro problema, ya está contemplado, digamos, ¿no? Muy claro ejemplo de eso. Y pregunta, ¿no? Fuera del tema con criogénica para limpieza de qué cosa en específico. Limpiar los moldes. Ah, mira. Para limpiar los moldes. Con, Aparte, bueno, o sea, ya hay equipos de limpieza, pero hacen mucho ruido y digamos como que es muy, muy artesanal, muy manual. Y esto es un robot que la limpia. mira. Pero bueno, hay que programar porque cada... Claro, lo bueno que tenía que como él ya hay otras máquinas que puso en marcha, las medidas son internacionales, las medidas de las cubiertas. Entonces claro. como que ella ya las tenía re claras, los ángulos de ataque para apuntar la pistola con el robot, ya las tiene incorporada la computadora del robot. Mirá, wow. Y ese molde ya está fuera de servicio, digamos, ¿no? O limpia. No, eso es lo bueno, que está en servicio, no lo tenés que desmontar. No tenés que... Por eso el desarrollo que tiene la máquina. La máquina tiene el robot, después tiene el equipo criogénico, ¿sí? El robot lo que hace es apuntar. El equipo criogénico, que es el que tira el chorro de hielo, digamos, por decir así. Después tiene la zorrita, ¿sí? Que es la que la traslada a la máquina que vos quieras. Y después tiene una mesa basculante, ¿sí? Que entra, sale, sube, baja, se posiciona. Se posiciona Se el robot. posiciona. Así que ahí hay cuatro empresas totalmente diferentes que, bueno, el flaco este fue el que las unió, ¿sí? Y le hizo y bueno, y después, bueno, la parte de él es la programación. Claro. Alinear esas cuatro cosas en una programación. Y lo que tiene es eso, que el flaco, la experiencia que va sacando en cada empresa que está yendo, como que retroalimenta a todas las demás. Sí. Entonces, bueno, claro, las otras, yo pienso que tanto nosotros que lo usamos como las otras empresas, agradecidos. Porque el tipo como que va puliendo esa falla y cada vez la máquina, él contaba que cuando empezó, como que sí, la idea estaba muy buena, pero una vez que a la práctica no era tan así. Pero bueno, con el tiempo le fue encontrando la vuelta y bueno, va sacando el trabajo adelante. Cada vez la limpieza es más eficiente, como que ya tiene... Al principio dice que llegó a tardar 4 horas, pero igual era una barbaridad. Mirá. La mejora, Sí, porque sí. no había una persona que estaba haciendo manualmente ese trabajo. Pero ahora ya lo bajó casi a 45 minutos. Tremendo. O sea que Sí, va bien. Pues tiene todavía sus chiches para mejorar, pero bueno, son desafíos. Para él me contaba, dice, para mí es un desafío, porque en cada empresa que voy encuentro con una dificultad nueva. Claro. A pesar de haber ido y que ya ha ido de vuelta otras veces a la misma empresa, como que cada vez encuentra una dificultad nueva y hay veces que hasta ya la tiene resuelta, porque la que fue anterior ya también le pasó lo mismo. Le pasó lo mismo. Tal cual, sí. O también eso requiere de las personas que trabajan, digamos, ¿no? O que conocen ese procedimiento, digamos, ¿no? O la máquina, entienden de los moldes, lo que fuese. Te generó como un conocimiento nuevo en una empresa que después, mirá, esto
lo puedo aplicar en otro lado, digamos, ¿no? Y Ahí, vos te alimentaste en de esa persona máquina que se ve trabaja. tal cual lo que vos estás explicando ahora. Porque el tipo está constantemente en desarrollo, en una mejora continua de su equipo. Y claro, bueno, cuando mejoran el equipo, seguramente que mejor lo va a poder vender. Claro, también. Imagínate que cuando empezó lo ofrecía porque uno se lo pidió y después se lo ofreció otra hora, ¿cuánto tarda? 2 horas. Ahora ya está en 45 minutos. Claro, y ahora yo voy a las empresas y le digo, mirá, tengo esta máquina y Claro, y esto tarda es un tanto. Y tiempo. aparte que eso es totalmente demostrable. Ujú. ¿Viste? Y bueno, y es un equipo que tiene su costo, vale $500.000. Sí, no. ¿No? Seguro. Y bueno, también el servicio de postventa no creo que tampoco sea muy barato, pero bueno, Claro. si la herramienta te lo devuelve en tiempo, Sí, se sí, paga se sola. paga. Se Se paga paga. sola. Es muy bueno, muy bueno. Bueno, No, gracias. Sí. para bajar a limpieza un molde, no tenés un mínimo de 8 horas por lo menos. Claro, Que bajás, limpiás, desarmás todo el molde, lo limpiás, todo el retrabajo que hay que hacer, volver a subir, que caliente el molde, todo, y acá en 40 minutos ya lo tenés listo. También En 1 hora 20, hora y media, porque son las 2 cavidades, ¿no? Son 2 moldes. Claro, pero mirá Te, vos, o sea, te todo bajaste 6 horas por lo menos de trabajo. 6 horas, o sea, ponerle, eran 8, 9, lo que sea, con no sé cuántas personas, digamos, ¿no? O sea, como que involucra más de que no es el tiempo solo de parada, sino que también todos los recursos necesarios para hacer eso. No, obvio, sí. Ahí, con el tema ese de recursos, pero abismal la diferencia, mirá. Bueno, gracias. Aparte, vos sabés lo mejor que el tipo encontró en el transcurso de ir de empresa en empresa. Claro, la limpieza es un choque, lo limpia por choque de temperatura. Ajá. ¿Sí? Presión, frío y el molde está caliente. ¿Sí? Claro. ¿Qué pasaba? Él lo que encontraba que cada vez tardaba. ¿Por qué tardaba? Después se dio cuenta. Claro, él estaba apuntando siempre en el mismo lugar, tratando de limpiar y no limpiaba. Entonces, ¿qué pasó? Programó el robot que limpia un cuarto, gira y se pone en el cuarto de enfrente mientras se vuelve a calentar ese cuarto. Claro. ¿Entendés? Como que va, limpia, cambia al lugar opuesto y deja que esa parte se vaya calentando de vuelta y empieza a limpiar la otra que estaba caliente. Mirá vos. O sea que eso es la innovación de él. Claro, hasta que te das cuenta del proceso donde era efectiva la máquina, digamos, ¿no? Cuando había una diferencia muy grande de temperatura. Entonces, cuando yo congelaba el molde, ya perdía eficiencia. Entonces, claro, y aparte, lo bueno que a mí lo que más me llamó la atención y por eso le empecé a indagar, era que de dónde sacaba tanta información. Si él trabajaba, yo en un principio creí que era parte de la compañía. No, nada que ver. No, es una empresa italiana que se dedica a eso, a innovar. Y ha hecho otras máquinas también, ¿viste? Seguro. Pero bueno, el tipo la tenía muy clara con lo que es el tema de la moldería, de cubierta. Sí, bien. O sea que por eso es que también desarrolló el equipo y por eso también que lo está mejorando en esa manera, ¿no? Claro. Y a lo que voy es el nicho que por ahí él generó en ciertas empresas, digamos, ¿no? Por ahí fue una petición, o sea, una necesidad de alguien, pero después, pero esto se lo puedo ofrecer a más clientes, ya, ¿no? Entonces ahí como es donde uno ve, para un caso particular, después, ¿qué hago? Lo hago masivo, digamos, ¿no? Busco un mercado que por ahí, ninguna empresa por ahí se pensó, no, esto, la limpieza del molde se hace así, no hay otra forma. Entonces cuando te viene, mirá, hay esta forma de limpiar y te reduce los tiempos en tal y vale tal. Opa. No ahí donde va la innovación, porque si vos innovás y no le sirve a nadie, o sea, es como que... Claro, mirá, y son los mismos tiempos, o está todo lindo el chiche, ¿no? Que te dé un robot y bla, pero limpia igual o peor que una persona, digamos, ¿no? Entonces, como, si no tiene algo, no es algo redituable, queda en la nada esa máquina, ¿no? Sirve para esa empresa que lo pidió porque justamente tenía un problema tal, no sirve para ningún otro, quedó ahí, o sea, está bien.
innové porque es algo nuevo y demás, pero sirve ahí, no le sirve al mercado. Entonces eso, gracias por traer esto acá, digamos, ¿no? Porque es lo que alimenta a estos temas, digamos, ¿no? Es fundamentalmente esto, digamos, ¿no? El estar ahí a la vanguardia de desarrollar nuevas cuestiones y seguir desarrollando, o sea, no quedar con el impacto positivo en la primera, sino que ir mejorando. Aparte es eso, sí, es la mejora que el tipo le está poniendo porque aprovecha toda la experiencia, ¿no? Que va logrando de cada lado y aparte de lo que decías vos antes, de que en cada lugar que va, a lo mejor para uno que lo ve a diario, le tira una recomendación y el tipo la toma al toque, porque es impresionante, como enseguida se dio cuenta de algunas cosas y posiciona la máquina de otra manera, pero para esto, como él es el creador del equipo, modifica las coordenadas ahí adentro del CPU de esa máquina y se posiciona de otra manera y arranca y sale, va puliendo y va saliendo. Qué bien. ¿Viste eso? Sí. Después Ahí todo se el ve dimensionamiento. bárbaro. Y después, claro, o sea, como eso te genera ciertos impactos en los fabricantes de moldes, digamos, ¿no? Entonces vos después te vas a los fabricantes de moldes y sacás mucha más información desde ahí. Seguro, sí, tal cual. No solo de a quién le ofrezco el producto, sino que también a ver cómo se hace tal cosa, entonces, o qué dimensiones, o cuáles son seguro. Aparte que a él también le sirve como herramienta para ofrecerlo. Él cuando va y cuando trajo el equipo, cuando acá lo trajeron el equipo no lo podían poner en marcha. Y el tipo vino, claro, pero con esto de la pandemia se retrasó 2 años. Acá se retrasó 2 años. En Europa, que sí se podía seguir moviendo, el tipo agarró más expertise todavía. Cuando vino, la embocó a la máquina y le hizo arrancar de una. Vino el domingo, le cambió el programa y el lunes ya la estábamos probando y andaba. Y acá la probamos, no sé, te digo que más de 10 veces se intentó que arranque y no la podíamos hacer arrancar. No, mirá vos. ¿Ves? Sí, esas cuestiones que por ahí en el programa que tenía hacía 2 años no había ciertas modificaciones que después era apretar un botón, por así decirlo, digamos, ¿no? Tal cual. Como todo, hace falta saber cómo se maneja el equipo para que arranque correctamente. Así que, seguro. Nada. Bueno, muchas gracias. Muy bueno el tema. Acá es un poco medio esporádico, digamos, ¿no? Pero cómo fueron generándose las innovaciones, digamos, ¿no? O sea, cuáles son las olas de innovaciones, que por un lado todos los productos de la agricultura, cómo yo hago el procesamiento de esos productos para generar bienes de consumo o utilización de esos productos o los subproductos para generar nuevos productos que satisfacen determinada demanda. Toda la parte industrial, que es la que más conocemos, las innovaciones de informática, digamos, ¿no? O sea, las innovaciones en programación, en programas nuevos, en sistemas informáticos que te controlan la producción, digamos, ¿no? Hoy que están a nivel número 1, creo, informática. Y hoy en el tema de desarrollo de software, programación, todo eso, hoy es generalmente informático, digamos, ¿no? Los desarrolladores de sistemas informáticos, tipo los programadores, que hoy es el boom de los programadores con el tema encima de la pandemia, de trabajar en la casa y de diseñar aplicaciones, diseñar sistemas, y todo informáticamente, digamos, ¿no? Entonces eso generó como mucho impacto y mucho valor en las personas que se dedican a eso, digamos, ¿no? También. Y bueno, la parte creativa es esto de invenciones que generan innovaciones en cuestiones que no son pensadas, no son conocidas y generan ese impacto innovador, como por ejemplo el de la gomita de los globitos, digamos, ¿no? Ese algo creativo, es decir, mira, diseño esto y salió al mercado y equiparó muchísimo con la patente y demás. Entonces, como que todo se basa en la expansión del pensamiento y el conocimiento a todos, digamos, ¿no? O sea, como que antes por ahí era muy recelo con la información. Esto es mío y no te brindo
ciertos conocimientos o solo lo saben 2 o 3 en la organización. No, hoy en día como que muchas de las cuestiones se tratan de, en su nivel no jerárquico y en la expertise de los sistemas, pero uno trata de generar, o sea, trasladar ese conocimiento a los demás porque eso retroalimenta en mejoras que se te pueden dar, digamos, ¿no? En el caso de esta empresa, digamos, ¿no? Que brindó un servicio con la máquina, es decir, de tu conocimiento que tenés, lo compartís y en base a eso vas a obtener mejoras y después si la empresa tiene mejoras, ahorra tiempos en determinadas cosas y eso es un impacto económico. Entonces, todo conocimiento mejora en toda la organización. No solo en vertical, sino en horizontal, hacia los proveedores, clientes. Bueno, y una innovación parte de una ruptura de paradigma, digamos, ¿no? ¿Alguien sabe qué es un paradigma? Nadie, ¿no? Cambiar de paradigma, cambiar de conceptos. ¿No le suena? No. ¿No? Bueno, cambiar de paradigma es un cambio radical en un montón de cuestiones. Un paradigma es, no sé, como por ejemplo, hoy está muy, muy de moda la palabra mandato social, como que siempre se hizo de tal manera, no sé qué. Entonces, romper con ese paradigma, entrar, o sea, dejar no sé, de andar a caballo. Salir del status quo vendría a ser algo así. Exactamente, algo similar que el status quo es más o menos como lo que es el paradigma, o sea, romper con eso, esas cuestiones sociales y demás. Salir de un modelo, de un patrón. Y salir de un modelo y un patrón, y hoy es, por ejemplo, un cambio de paradigma lo hicieron la computadora o los sistemas informáticos, o sea, antes todo papel, todo manual, cálculos y demás, a cambiar el paradigma a la tecnología, digamos, ¿no? Uno fue creciendo con la tecnología, digamos, ¿no? Pero no sé si ustedes tienen hijos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo agarran un teléfono? ¿Verdad? Tienen 4 o 5 años, agarran un teléfono Sí, dan vuelta. y saben hacer, y vos decís, ¿cómo tiene 4 años y conoce hacer esto? ¿Qué sé yo? Yo todavía estoy instalando el WhatsApp, ¿viste? No sé, como cuestiones así. Entonces, como que ya ellos están inmersos en otro paradigma donde no tienen preconceptos de cómo era la vida antes o cómo eran ciertas cosas, sino que como que nazco y pertenezco en una sociedad que está distinta, entonces mi paradigma fue ese, digamos, ¿no? Entonces, romper paradigmas a veces tardan esto de 10 años en la educación, digamos, ¿no? Como que cada 10 años cambian estos paradigmas, digamos, ¿no? Va cambiando el mundo. Bueno, la pandemia va a ser un cambio de paradigma porque Exactamente, o sea, la educación virtual y todo eso no se usaba y ahora en muchos conceptos por ahí se cambiaron un daba. montón O sea, de conceptos y de cosas que a partir de la pandemia, ¿no? perfecto. No ahora, pero dentro de 3, 4 años se va a ver que ya un montón de cosas se van a reemplazar. Sí, de hecho ya ha cambiado, digamos, Sí, ¿no? ya Por cambió. ahí existían esas herramientas para poder generar cuestiones más virtuales que lo hizo la Sí, pandemia. no se ¿no? usaban, pero ahora se empezó a usar todo. No se usaban, y por ahí estaban las herramientas, estaban medias básicas y demás, porque se fue mejorando a medida que, tengo que trabajar ahora por Zoom, que fue una de las primeras herramientas, ya existía el Skype, pero era tan como básico y demás, como que agarró Zoom, puedo hacer multis. Sí, aparte lo usaba gente muy específica. Hoy en día ya es algo normal y gracias a la pandemia se usó mundialmente. Exactamente, las clases, había cursos virtuales y demás, pero como que nadie lo veía como algo viable, o sí, bueno, es virtual. Hoy en día existen esos cursos, o sea, se dan hasta maestrías, hasta doctorados de forma virtual. Entonces eso como que cambió el paradigma de la enseñanza tras de una pizarra, digamos, ¿no?
o de un trabajo que para una reunión tenemos que estar todos en la misma sala para discutir un tema en particular, ¿no? Entonces, esto es un cambio de paradigma, una nueva forma de ver las cosas. Entonces, Ahora los abogados van a tribunales, van con saco, corbata y con pantalón de jogging. ¿ves? O sea, son paradigmas de moda. Ahí es un poco más... No, por eso, con el tema del Zoom, como se veía la parte de arriba. Sí, se ponían siempre las audiencias y demás. Por suerte llevan pantalón de jogging, por ahí. Sí. Era veranito, lo hacíamos de otra forma. Pero eso, digamos, ¿no? Y cómo es que se rompen con estas cuestiones, o sea, se rompen. Los cambios son bruscos. Necesitas catástrofes o pandemias o guerras para que se rompan los paradigmas. En este caso, bueno, fue una pandemia, es un cambio brusco en realidad. Sí, estaba, pero bueno, todos los paradigmas se rompieron por obligación. Arrancar con Zoom para el colegio de los chicos fue un trastorno, creo que para todas las casas. Me imagino, sí. Yo para dar clases también, digamos, ¿no? Era, claro. ¿Cómo das la clase? Bueno, eran 100 y pico de pibes. Te dejaba 20, 40, no sé, algo así. Y era todo, ¿cómo diseño la clase? Porque siempre la dimos en un pizarrón, ahora ¿cómo la preparo en un PowerPoint? Pero ¿cómo lo doy si no le puedo escribir nada? Entonces, todo para todo fue como una salida de la zona de confort, pero tremenda, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que... Pero bueno, es la capacidad de adaptar. La innovación de Meet, ¿no? También que no existía, digamos, por ahí sí, creo que no. Pero después como, listo, Microsoft, como que siempre era el Skype, qué sé yo, y listo, dejó de... El Skype claro, ni funciona. Dejó de existir, o sea, nadie hoy usa Skype. Y antes era, una entrevista en Skype, no sé qué, pero era usada, pero por esas casualidades, digamos, ¿no? Pero hoy, bueno, hacemos una videollamada hasta por WhatsApp, o sea que en su momento ni siquiera existía por WhatsApp. Entonces la pandemia te habilitó a que por WhatsApp tengas videollamada entre más de 2 personas, 4, 6, no me acuerdo. Pero eso como que va cambiando y todas las aplicaciones y demás van haciendo esas innovaciones porque te lo está pidiendo el mercado, digamos, ¿no? Entonces como, es la oportunidad, tengo que salir con una aplicación ya porque es una demanda nueva. Que no estaba en la cabeza de nadie. Entonces, como que eso es donde las empresas, si ya tienen la información del conocimiento y demás, es cuando vos estás más cerca de eso, de generar ese impacto, digamos, ¿no? Nada que ver con innovación, pero como para algunos es crisis y para otros oportunidades, digamos, ¿no? Ese DJ Fer Palacio, que en la pandemia, o sea, por ahí lo conocí, pero en la pandemia se hizo millonario, digamos, ¿no? Y como que fue el primero que salió a hacer streaming de música y demás, y después vinieron un montón, pero no generaron tal impacto como que él, que fue el primero, digamos, ¿no? Entonces, como que eso es los aprovechamientos de nuevos paradigmas y ver cómo captarlos, digamos, ¿no? Cómo captar el negocio. Bueno, con estas preguntas es lo que estuvimos hablando, digamos, cuáles son los nuevos paradigmas, es lo nuevo que se genera. La cultura del trabajo, como dice, no, antes se trabajaba, no, y ahora se trabaja de otra manera flexible, o sea, con esto de que tengo reuniones virtuales o puedo trabajar desde mi casa y demás, o sea, trabajo menos. Por ahí hasta hay en lugares que se trabajó hasta más, con mayor eficiencia que trabajando en un puesto de trabajo que tranquilamente lo puedo hacer desde mi casa, que yo me conecto inmediatamente a los 5 minutos que salí de la cama, o me conecto desde la cama y trabajo, y yo no perdí 1 hora y media, 2 horas de tránsito, pierdo esa posterior, y entonces yo llego con una eficiencia más baja al trabajo. Entonces, muchas cosas que uno cree que no, esto se rompe con todo, y no, generan nuevas situaciones, nuevos puestos de trabajo, nuevos requerimientos para yo poder acceder a ciertos trabajos también, digamos, ¿no? Que me tengo que capacitar y formar en esto, en lo otro, para poder calificar para esos trabajos, ¿no? Y
bueno, qué hacer con el tiempo es esto, de cómo salir al mercado y demás para esos paradigmas, aprovecharlos en mi beneficio. Excelente. ¿Se entendió entonces lo que es un cambio de paradigma? Sí. Bien. Sí, sí. Sí. Bien, Sí, perfecto. sí. Perfecto, era todo no o callado, pensé que no me estaban escuchando al principio. Estamos acá. Muy bien. Bueno, gran pregunta, ¿no? ¿Qué quiere el cliente, digamos, no? Esto es lo que, son todos los temas como muy de desarrollo de un montón de cosas que todo tiene que ver con todo, digamos, ¿no? Es como yo llego a este cliente, o sea, si mi producto llega al cliente a través de su diseño, o sea, si mi cliente está pidiendo un diseño específico y demás, cómo mi producto llega a eso y el cliente lo absorbe. Productos que nunca imaginaron, el cosito de las burbujas y demás, y nunca nadie se imaginó que eso era una necesidad, digamos, ¿no? Y bueno, voy y hago esto y generó una nueva necesidad que nunca nadie nos hubiésemos imaginado que dar un cosito vuelta con las burbujitas generaba tanta cosa de que me demande necesidad, digamos, ¿no? Productos que resuelvan cosas, o sea, necesidades que, acá por ejemplo, producto que resuelva cosas, la tecnología esta de limpieza de los moldes, digamos, ¿no? O sea, te resuelvo un problema que vos tenías y como que, bueno, sí es un problema, pero no lo puedo mejorar, bueno, acá te estoy resolviendo más eficientemente el problema que vos estabas teniendo, que por ahí, como que sí, era un problema, pero no tenía forma de mejorarlo, entonces ya lo absorbí, lo tomé como normal. Y realmente no, esa normalidad puede cambiar. Y productos que hagan cosas por mí, esto en la tecnología hay un montón, de desarrollos informáticos, de hasta electrodomésticos, miles de cosas, ¿no? Que se puedan imaginar de innovaciones que hagan cosas por mí. Yo, por ejemplo, tengo el robotito aspirador de piso, no barrí más, digamos, ¿no? Pero bueno, lo compré Sí, es un caño. en su momento y es un camino de ida, digamos, o sea, como que vos lo seteás todos los días, tal hora, que yo me voy de trabajo y cuando llego a la casa. Tiene nombre y todo. Acá en casa se llama la Kelly. La Kelly, claro. La que limpia. Bueno, yo me fue más fácil, lo llamo Conga porque la marca es Conga, así que le dije Conga. Pero sí, o sea, imagino en otros lugares, otros temas así de productos que hagan cosas por uno, que vos te olvidás de hacer eso y es muy bueno. Bien. Competitividad, digamos, ¿no? O sea, genero innovaciones y demás, pero yo tengo que estar a la vanguardia de ser competitivo, digamos, ¿no? Porque si hago una innovación y no genera rédito económico y demás, no estoy generando esa competitividad, digamos, ¿no? Entonces, estos modelos de competitividad se basan en la innovación. Si yo lanzo un producto al mercado y me lo compran, yo puedo ir con un precio que no tiene ningún competidor ni nada, entonces yo impongo el precio que me tienen que pagar, ¿no? Este tipo de la limpieza, por ejemplo, $500.000, por ahí si hay 20 empresas de lo mismo, y por ahí saldría $50.000, digamos, ¿no? Porque no tiene mucho costo por ahí de materiales en la máquina, pero sí en el tema de la programación, entender el funcionamiento y demás, eso hace que esa máquina valga lo que vale, digamos, que hoy en día no tiene nadie, y a vos te sirve porque te reduce los tiempos de limpieza y lo pago en tanto tiempo, digamos, ¿no? Entonces, hoy sigue sirviendo eso, hasta que me diga que alguien lo copie y demás, y bueno, ahí debería bajar los precios porque ya tengo algo competitivo que me iguala en un montón de cosas, digamos, y encima más barato, me saca del mercado. O te obliga a seguir innovando también, ¿no? O te obliga a estar en la vanguardia, exactamente, o sea, que vos adquieras un competidor, a vos te hace también que tengas que estar a la vanguardia y seguir innovando porque te comen. Para mantener esa diferencia económica también, ¿no? Y, claro, y yo quiero seguir teniendo mi rédito económico. Exactamente. Entonces, también una de las cuestiones es
productos para satisfacer mercados internacionales. Hay necesidades que son locales y demás, y bueno, cuando yo tengo que salir a un mercado internacional, ¿cómo ofrezco ese servicio o producto? Y si el mercado lo va a aceptar, digamos, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que son personales, son étnicas y demás, que no es tan fácil introducir algo en una cultura diferente, digamos, ¿no? Determinadas cosas. Después aprovechar las oportunidades del entorno, esto es algo que estuvimos hablando, y entender el entorno cambiante de esto, de generar innovaciones y demás, porque todo el entorno va cambiando, entonces yo tengo que estar a la vanguardia para no quedar en que mi empresa se funda por no atender a las tecnologías, digamos, ¿no? Que de hecho hay muchas, digamos, ¿no? Cuando uno no entiende el entorno o avanza en tecnología, por ejemplo, no sé, en su momento no dejó de existir, pero no genera los mismos réditos económicos, no sé, la Kodak con el tema de los rollos de fotos cuando pasó a ser digital, fotos digitales. Entonces, si yo no me adapté con esos procesos, salí de mercado, se generó una nueva tecnología y demás, y yo dejo de vender en mi marca, digamos, ¿no? Me potencié en eso y se me deja de consumir, chao, me fui del mercado. Por ejemplo, puede ser en su momento las imprentas de papel de diario con el tema de todos los diarios digitales, o sea, un montón de cosas que... Videoclub. ¿Cuál? Los videoclub. Los videoclub, el Blockbuster, dejaron con el streaming, Netflix y demás, todo está en una plataforma y de forma que no te tenés que mover de la casa. Listo. O sea, no innovaste en ciertas cuestiones y demás, cambió el entorno, chao, me fui del mercado, no puedo hacer nada. Listo. Entonces, como que eso es lo que hay que estar en el entorno cambiante y adaptarse en las empresas. Innovación como motor económico. Puede haber descubrimiento, un invento, un desarrollo, una mejora, pero si nadie lo paga, no hay innovación. O sea, esto como el corolario de si puede satisfacer una demanda, de decir, no, mira, puedo poner todo el mundo en un dron y que se transporte en un dron, pero nadie, o sea, vale, no sé, o los autos eléctricos, o sea, la tecnología vale carísima, entonces sí, pero si le pongo nafta, pago, no sé, tanto, y me quiere cobrar un auto el triple del valor porque es eléctrico, y después no lo pago nunca en base al otro que si lo hago con combustible. Chao. Nadie lo paga, no es una innovación. Está el autito eléctrico, sí, mira qué bueno las prestaciones, pero no es, no es económico. Chao. No existe como innovación. Eso quiero que quede claro, ¿no? Bueno, actos de innovación, o sea, diseño de un nuevo producto, esto lo vamos a repasar, diseño de un nuevo proceso, un nuevo enfoque desde el marketing, como yo capto el mercado desde el punto de vista marketinero, digamos, ¿no? Que es un nuevo modo de capacitar, o sea, es una nueva herramienta para capacitar en procesos, en productos y demás, es una innovación en un servicio, y más que nada los diseños de un nuevo producto, proceso y demás son generalmente incrementales, o sea, a veces la innovación es incremental, es lo que hablamos al principio, que uno de los chicos dijo, que innovar incrementalmente en mejorar alguna propiedad, alguna característica. Innovación incremental, a diferencia de una innovación radical, es de que, por ejemplo, el modelo Forte de Ford, de una tracción a sangre por caballos a un auto con motor a combustión interna, con ruedas y nueva forma de transporte. Listo, eso es una innovación
radical. O sea, no había nada y creo un producto totalmente distinto y con unas prestaciones muchísimo mejores que las que tenía actualmente en el mercado. Esa es una innovación radical. Está acá, pero los aclaro. Bueno, ¿cómo genero ideas para la innovación? O sea, todo muy lindo, sí, mirá, innovar está bueno, no sé yo, pero ¿cómo alimento ideas, digamos, ¿no? Entonces, hay innovaciones que fueron mediante la intuición. Intuyo que tal cosa se generó una innovación. Otros, productos de la genialidad de ciertos cráneos o cierto pensamiento que tuvieron por alguna situación particular y lo que sea. Genios inventaron algo, eso tuvo impacto en el mercado, la gente lo compró, listo. Innovaciones en base a la genialidad de alguien. Después casualidad, esto que decía de casualidad, salió tal producto, tal pegamento y se utilizó para otra. Leche. El dulce de leche. Perfecto, también, qué rico. Casualidad, alguien se dejó ¿cómo es? El azúcar ahí revolviéndose, bueno, el azúcar calentándose, listo, salió el caramelo llamado dulce de leche. Y bueno, todos estos temas son generalmente humanos, digamos, ¿no? Todas las innovaciones son creados por el hombre, digamos, ¿no? Es la persona que innova en los procesos. Son los factores para la generación de ideas. Vamos a tener los factores internos y factores externos. ¿Cuáles son los factores internos? Todos aquellos indicadores, resultados de los procesos o los servicios que se realizan, como un análisis de valor, ¿no? Esto un poco lo que hablábamos de esta persona de la limpieza criogénica. O sea, va generando resultados del proceso y servicios que van realizando, entonces van analizando constantemente todos los factores internos de la máquina, de su empresa y demás. ¿Y cuáles son los factores externos? Los clientes, los proveedores, consultores, agentes de publicidad, estudio de mercado, patente de invención, o sea, todo lo que me alimenta mi producto o servicio, donde saco ideas de un montón de lugares, digamos, ¿no? Acá, en este caso, ustedes eran los clientes y le proveían ideas nuevas o problemáticas para que el tipo piense, desarrolle, mejore, aplique, y todo sea una cadena de valor, como esos factores llamados de forma externa, digamos, de que vienen de otro hacia mi organización. Y él como proveedor en la organización de Bridgestone, en la generación de una idea de cambiar el paradigma de limpieza de moldes. ¿Cuáles son las herramientas para innovar? Digamos, ¿no? Estas son muchas técnicas que están en la hojita esa que les dejé para leer, digamos, ¿no? Esto sería muy bueno hacer algún ejercicio y demás, pero es mucho más en un aula, digamos, ¿no? Aplicar algunas de estas técnicas y demás, se hace muy interesante, está bueno porque como determinados métodos generan ideas, y esas ideas por ahí, con lo que resulta una pavada para uno, el otro lo asoció a otro concepto, y el otro, y así se genera una idea maestra que van caminando, y después podemos tener un producto, un servicio nuevo, etcétera, digamos, ¿no? Que son todas estas, y hay muchos más métodos, digamos, ¿no? Pero estos son los más utilizados. O sea, primero la tormenta de ideas, esta es la de mayor, o sea, es más fácil, y la herramienta como que permite de la mayor manera de cómo todos participen, y después de esa idea vas para atrás con el tema de los procesos. Análisis de valor, es asignarle valor a esas cosas, y entonces, si voy a generar algo innovador, que por lo menos tenga un rédito económico, entonces voy agregándole valor en base a los criterios. Pensamiento lateral,
es maneras de pensar diferente, digamos, ¿no? De salir del enunciado, digamos, ¿no? No dar un enunciado, y yo como que, pienso más allá de eso y puedo lograr cosas, digamos, ¿no? Que uno, si no tiene pensamiento lateral, es como, y no hubiese pensado de limpiar el molde de forma criogénica. Si yo, no sé, esto se limpia de esta forma, a ver cómo carajo lo limpio mejor, y no. Salgo de lo conocido y demás, introduzco nuevas cosas y ahí desarrollo tecnologías y demás. Técnicas del porqué es para averiguar problemas, entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el tiempo es tal? Y yo lo pude reducir porque lo cambié de posición, entonces se calentó el molde y demás. Entonces, ir preguntándose por qué, adquiere como una justificación y llega a un resultado que me permite a mí desarrollar. Técnica de plus, minus interesting, o sea, más o menos interesante del camino al desarrollo de un producto o servicio. Técnica de grupo nominal, como uno pertenece a determinados grupos de pensamiento y entre todos después lanzan sus ideas y se complementan. Técnica de prospectiva, algo que vengo haciendo y demás, pero pensando mucho en el futuro y traer desde el futuro para atrás. Técnica cinética, esta no la conozco mucho, y la técnica Delphi, está desarrollada ahí, que tampoco la conozco un montón, pero después vamos a ver los conceptos básicos de estas dos. Son las menos utilizadas, pero son funcionales. Mucho más las primeras 4, estas de acá, del PMI, Grupo Nominal Prospectiva, se conocen bastante, y bueno, las técnicas cinética y Delphi son mucho más precisas para determinadas cosas. Bien. Vamos a terminar como fuentes de innovación, o sea, de dónde yo puedo lograr una innovación, o sea, de cosas inesperadas, de cosas incongruentes que no tenían lógica. Realmente encuentro cuál es la lógica y cómo lo ofrezco hacia el mercado. Las necesidades de un proceso, esto ya lo estuvimos hablando, la estructura del mercado de un sector, los cambios en la población, los cambios en la población, por ejemplo, la pandemia, cambios en la población que hace que tenga que innovar en un montón de cosas, cambios de la percepción, o sea, cómo un cliente percibe ciertas cosas, cambia esa percepción, entonces yo puedo lanzar nuevos productos para brindar esa nueva percepción de las cosas. Por ejemplo, acá se me viene a la cabeza el tema del veganismo, por ejemplo. O sea, cambia la percepción de las personas y, bueno, introduzco al mercado un producto vegano para atender ese nuevo nicho de mercado. Y también va de la mano con las generaciones. Que también, por eso es lo que hablábamos de los paradigmas van cambiando, entonces cambia la percepción de las personas, listo. O sea, se me generó un nicho nuevo de mercado. Listo, vamos a atacar con tal producto a este sector. Y nuevos conocimientos abarca muchas cuestiones, ¿no? Pero, o sea, de nuevos conocimientos me dan innovación. O sea, por ejemplo, había escuchado una anécdota de una patente creo que se había hecho para ciegos, como si fuera una especie de mouse siguiendo la retina del ojo, algo así, ¿no? Es una anécdota que lo contaron y no recuerdo tanto, pero sí me quedó asociado a eso, como que la retina del ojo seguía como un cursor, y eso estaba hace un montón de tiempo, lo habían usado para, creo que los aviones de caza, algo así, los de lanzamisiles y demás, como que con eso se lo ponían, o sea, en los lentes de los aviadores, y para el sistema de la mira, en el momento de un impacto de un misil y demás, lo iba siguiendo con el ojo,
y apuntaba con eso, digamos, ¿no? Entonces, como algo que fue hecho, o sea, un conocimiento que aplicado para otra cosa y de años anteriores, con la tecnología y demás, o estos pensamientos laterales de cómo puedo hacer esto, introduzco una nueva mejora en un sistema, digamos, ¿no? Entonces eso es como cosas muy locas que uno se entera de decir, wow, ¿quién fue el que pensó esto? ¿Y quién fue el que pensó lo otro teniendo en cuenta tal cosa, digamos, ¿no? Entonces eso es lo... Ese es el aparato que usa Bullrich para hablar. Seguro. Es ese. Mirá. Que direcciona el iris de la mirada en el teclado y va hablando. Sí. Es ese. Me acuerdo el de los dígitos, era el de... como el del científico este también. Hopkins también tenía un sistema así de... Claro, es eso. De ahí esa salió la cuestión. Entonces, ¿cómo con algo que está inventado para algo, o sirvió, atendió cierta demanda, lo puedo usar para un beneficio en otra área que nada que ver, ¿no? Así que, bueno, ¿alguna duda? No, por ahora no. No. No, profe. No. Bárbaro. Un tema muy, muy general que bueno. Así que, bueno, por favor, para la clase que viene, lean estos dos artículos, uno es muy corto, el otro tampoco son tan extensos, porque vamos a hablar de cuestiones de innovación ya mucho más específicas o metodologías, todo el tema o sea, esto bien macro de dónde sale la innovación y demás, lo otro es herramientas para poder innovar, digamos, ¿no? Es como que eso es el foco de la tecnología en los procesos y en los productos, digamos, ¿no? Así que bueno, si no hay dudas, léanlo por favor. Hablamos después la clase que viene en base a lo leído, que sí ya es un poco más importante. Perfecto. ¿Estamos? Bueno, Sí, perfecto. Bueno. Muy bien. Nos vemos, profe. Bueno, nos Ok. vemos. Buenas noches. Profe, nos vemos. Buen fin de... Nos vemos, profe. Buenas noches, nos vemos.